Agenda Éxitos. Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenabar. Son las 4:31 de la tarde. Bueno, hoy queremos abordar un tema de gran relevancia regional y desde luego global también, y es la seguridad contra las bandas delictivas, en este caso en Brasil, específicamente en la ciudad de Río de Janeiro. Para analizar la situación de esta ciudad y evaluar la eficacia de sus mecanismos de seguridad contra las bandas delictivas, tenemos el honor de contar el día de hoy con un destacado especialista en la materia. Él es Gabriel Andrés Jiménez, él es internacionalista colombiano con un con un máster en Seguridad y Defensa Nacional, además de ser investigador del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra y experto en defensa, seguridad, geopolítica y política exterior. Y es que recientemente, cuando vimos lo que ocurrió en las favelas de Río de Janeiro, donde el balance es de 130 y tantos muertos, todavía había muchos desaparecidos, muchos desplazados. Incluso entiendo que Argentina tomó medidas adicionales en sus fronteras para evitar que hubiera como una avalancha de personas escapándose de Río de Janeiro. Uno dice, bueno, ¿es la manera correcta de abordar ese tipo de situaciones? ¿Es realmente efectivo para luchar contra la delincuencia ese tipo de operativos? No sé, desde su óptica, experto en la materia, señor Jiménez, cuéntenos cómo vio lo que ocurrió la semana pasada en Brasil. Bienvenido a Agenda de Éxitos, le saludamos a Albany Lozada y Unay Amenabar. ¿Cómo está? Un placer recibirle, Gabriel. Ulvani y un cordial saludo a ustedes y a toda la audiencia de Circuitos Éxitos. Gracias por la invitación. Efectivamente, lo que hemos presenciado en Río de Janeiro hace apenas unos días, con el megaoperativo policial más letal de su historia, como lo expresan los mismos brasileños, pues no solo es una tragedia local, sino un riesgo del modelo de seguridad que a lo largo del continente se debate precisamente entre la fuerza bruta y la construcción de ciudadanía, Albany y Unay. Así es, así es. Claro, cuando uno oye la cantidad de muertos que resultaron de, digamos, una actividad como esta, presumimos que hubo gran agresividad y tratamos de entender cuál fue la razón exactamente, primero, para que hicieran este tipo de operativo y, en segundo lugar, como decía mi compañero del programa Unay Amenabar, si esto es algo que al final va a traer algún beneficio realmente para controlar este tema de la delincuencia allí en las favelas. Bien, importante aclarar para la audiencia, sí. Entender lo que sucedió en Río. No es muy importante el contexto, común. Sí. Eso quiero que quede claro. No es un problema de delincuencia común, eso hay que dejarlo claro. Y para ese ánimo es importante que entendamos la delincuencia común como los delitos cometidos por individuos o pequeños grupos sin una estructura organizada, lo que podemos llamar como robos, hurtos, vandalismos. Pero lo que realmente vemos en Río es algo totalmente contrario, es un fenómeno nuevo, es la disputa por ese control territorial, por ese control político y sobre todo por el control social de esas zonas de la ciudad. Y que libradamente ha estado ausente del Estado allí, esa poca presencia o una presencia parcial ha hecho que los actores armados puedan sofisticar sus métodos de combate, sus métodos de lucha y generar lo que vimos hoy en Río, y es un control paralelo o un control total de ciertas zonas en las cuales estos grupos, sobre todo que estamos hablando del Comando Vermelho, que es el principal actor en estas zonas. Claro. Entonces, la audiencia ya conociendo este tema, qué pena, yo me adelanto un poco, pero ya la audiencia conociendo este tema de que no es delincuencia común, podemos explicarles también cuáles son los dos tipos de organizaciones criminales que se presentan actualmente. Sí, me gustaría hacer una aclaratoria para entendernos. Eso tiene que ver, porque en otros países hemos visto también donde como que el Estado le otorga a determinados grupos que no forman parte de la estructura del Estado el control de determinada zona, pero eso inevitablemente se termina yendo de las manos. Y lo hemos visto en muchísimas oportunidades y terminan convirtiéndose lo que en principio pareciera
una solución a un problema de seguridad, se termina convirtiendo en el gran problema de seguridad para esos habitantes. Pero bueno, con esta reflexión, con este comentario, hacemos la pausa, Gabriel Andrés, porque tenemos que cumplir con unos compromisos de la emisora, pero al regreso me gustaría entrar por allí. ¿Hasta qué punto es el mismo Estado que crea, vamos a decirlo así, estos monstruos, los que luego tienen que aplicar medidas de este calibre para poder controlarlos? Conversamos con Gabriel Andrés Jiménez, internacionalista colombiano, magíster en seguridad. Ya venimos con más de Agenda de Éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Y en Changán nos tomamos de verdad muy en serio la calidad, por eso todos nuestros vehículos son sometidos a rigurosas pruebas de carretera aquí en el país, utilizando fluidos nacionales y evaluando su desempeño en nuestras condiciones, para garantizar que tu Changán esté hecho a la medida de Venezuela. Changán, calidad probada para ti. Atención Venezuela, llegó la solución que estabas esperando, tu clásica, crujiente y deliciosa Mini María, ahora en versión lonchera. Así es, las mismas Mini María que tanto te encantan, en prácticos paqueticos individuales perfectas para tu día a día, para la lonchera del colegio, para el trabajo, un gustico en el parque o en la universidad. Son la energía que necesitas con el sabor que ya conoces. Búscalas ya en tu supermercado o abasto favorito. Completa tu día con las nuevas Mini María Lonchera de Puig. Agenda Éxitos. Inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenaza. Son las 4:48 de la tarde y seguimos conversando con Gabriel Andrés Jiménez, internacionalista colombiano, magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Además es investigador del Departamento de Estrategia de la Escuela Superior de Guerra, experto en defensa, seguridad geopolítica y política exterior. Con él estamos evaluando, esa acción policial que a finales del mes de octubre dio como resultado más de 121 muertes. En total, se ha contabilizado hasta el momento 132 víctimas de una u otra forma, heridos. También hay policías muertos. Lo cierto del caso es que dejaba y esto en las favelas de Río de Janeiro, hay que decirlo. Se dice que la mayoría de los muertos en acción policial en Brasil tenían antecedentes, según reporta el gobierno de Río de Janeiro, que de las 100 órdenes de captura que justificaron esta operación expedidas por jueces de Río de Janeiro y de otros estados, los 2.500 policías que participaron en la acción tan solo cumplieron 20. Hay mucha información al respecto y lo que estamos evaluando es si esa es la forma, ¿no?, de hacerle frente a estos problemas. Y Unay dejaba, Gabriel, una pregunta al aire antes de irnos a la pausa. Lo que probablemente se forma con la anuencia del Estado como una medida de seguridad termina convirtiéndose en un problema que se le viene en contra al propio Estado, ya que al final termina saliéndose de control. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, habíamos quedado entonces precisamente en esa pregunta y retomando las ideas de que el Estado con poca presencia o una presencia parcial versus los actores armados que han utilizado herramientas o características propias de las nuevas guerras y los nuevos combates urbanos más sofisticados. Y ustedes proponían entonces que esto se podría ver a la luz de una organización que ustedes denominaban la organización de milicias, que son estos grupos paramilitares formados por policías, exmilitares y otros agentes de seguridad, activos y retirados usualmente, y que en su comienzo estos grupos justificaron su existencia para liberar a las comunidades del control narco, lo que les otorgó inicialmente ese gran apoyo de los ciudadanos, de los residentes, incluso de políticos. Sin embargo, hay algo que hay que resaltar de estos grupos y es que bajo esa fachada resultaron organizaciones tipo mafias, dedicadas principalmente a la extorsión. Y por otro lado, y es el punto más importante para explicar lo que hemos visto en el fenómeno de Río, son las organizaciones del narcotráfico, como lo es el Comando Vermelho, a quien fue dirigido este mega operativo. Un grupo que nace no en las calles de Río, sino en las prisiones. Paradójicamente puedo decirlo que se podría decir que el Comando Vermelho es un subproducto del propio Estado. Nació del error de mezclar presos comunes con militantes políticos altamente organizados, creando en las cárceles lo que yo llamaría, entre comillas, la universidad del crimen. Hoy precisamente el Comando Vermelho no solo trafica drogas en lo que son las favelas, sino que controla y ejerce una especie de lo que podemos denominar gobernanza paralela. Y ese es el verdadero hito más importante, es cómo controlar eso que ya no puedo controlar como Estado, y es retomando lo que ustedes decían anteriormente. Claro, este gran desafío, se buscaba una gran respuesta del Estado brasileño y particularmente del gobierno de Río, donde su estrategia fue principalmente la confrontación directa y militarizada.
donde ustedes mencionaban, claro, el despliegue de los 2.500 agentes, las capacidades aéreas que tuvieron en su momento con 2 helicópteros, el tema del uso de drones, todo este gran capacidad de la confrontación directa, pues generó unos resultados que ustedes ya lo han mencionado, un alrededor de la cifra de 130 fallecidos. Digamos que en el recuento podría ser más, podría ser menos. El tema sensible aquí es que la confrontación directa, más allá de la cifra, dejó una gran preocupación, y es la brutalidad de la violencia empleada. Diferentes medios, ustedes también han venido documentando y han recopilado información que muestra abusos de la fuerza o el uso legítimo de la fuerza a través de mutilaciones, y esto ha generado como un gran impacto y un gran shock, porque estamos evaluando entonces el exceso de esa fuerza, y evidentemente que pasamos de un enfrentamiento convencional a algo totalmente diferente, que puede ser incluso referente a la violación sistemática de derechos. Ujú. Pero bueno, aún así y a pesar de eso, el gobernador Claudio Castro lo calificó de éxito y denominó a este grupo como narcoterroristas. Incluso revisando, digamos, algún análisis de redes y sondeos en redes sociales, arrojaban que un 55% de las personas que participaban estaban de acuerdo con el megaoperativo, y pues eso ya es un dato muy diciente. Sí. Eh, Y eso en algún momento Podríamos no puede avanzar convertir o incluso- ser el inicio de otro tipo de conflictos, digamos, eso no genera también problemas en lo interno, o en todo caso, ¿qué habría que hacer ahora? A lo mejor sí, se mató a los líderes de esa banda, fue brutal, pero ajá, esa gente sigue viviendo allí y los vecinos siguen haciendo vida allí y tienen que seguir con su día a día. ¿Cómo se gestiona eso una vez pasada esta primera acción militar o policial? Sí, ¿cómo se vuelve a la normalidad? Claro, claro. Cuando entramos a hablar entonces de ese mecanismo implementado y la efectividad o la evaluación de la efectividad, y nos damos cuenta que el objetivo principal del operativo era el líder del Comando Vermelho, Edgar Álvarez de Andrade, alias DOCA, que logró escapar, no se sabe, pero logró escapar. Entonces ahí comenzamos a lo que hablábamos al comienzo. Si el uso de la fuerza bruta, de la fuerza letal en estos operativos realmente cumple con el objetivo, porque evidentemente el costo humano de realizar este golpe táctico pues no altera el balance de poder. Seguramente la continuidad del crimen seguirá allí, porque estas estrategias no suelen ir acompañadas de una gran estrategia civil o acompañada de un control social propio del Estado, de garantizarle los derechos. Entonces, el escenario próximo que se viene es cómo genero la sostenibilidad en entornos complejos como Río de Janeiro, porque parece más depender de la legitimidad institucional, de la confianza, de la acción social, que simplemente de la aplicación de la fuerza. Así es. Por ende, lo que se viene a continuación es pensar en ese acompañamiento social, en la intervención social para transformar esos entornos complejos. Sí, señor. Bueno, esperar a ver cómo vuelven a la normalidad y qué consecuencias va a traer esto, pero bueno, amanecerá y veremos, como solemos decir. Gabriel, Un millón de muchísimas gracias. gracias por su participación en el programa. Gabriel Andrade Jiménez es Andrés. Sí, Gabriel Andrés Jiménez. No sé qué dije. Andrade, pero le Andrade pusiste otro dije. apellido, pero no Gabriel importa. Andrés Jiménez, disculpen, internacionalista colombiano. 4:55. Noticias al